Bueno, vamos a revisar el capítulo 5 del segundo principio de termodinámica y entropía. Hay varios casos que no transgreden el primer principio de termodinámica, pero que nosotros sabemos que no suceden. Por ejemplo, en un recinto adiabático que se pone en contacto térmico un cuerpo caliente con otro frío, el primer principio no se opone a que el calor pase del cuerpo frío al caliente, solo exige que la energía absorbida por el segundo sea igual a la cedida por el primero. Sin embargo, sabemos que esto no ocurre. En la experiencia de John Thomson, el gas de un recinto que se expande en otro vacío, las presiones de los dos recintos se igualan, la energía final es igual a la inicial, pero la probabilidad de que el sistema vuelva espontáneamente a las condiciones iniciales es prácticamente nula. De esta manera, la energía interna de un líquido también puede aumentarse dándole calor o realizando trabajo contra él. En este sentido, calor y trabajo son equivalentes. Si disminuimos la energía interna del líquido y queremos aprovechar esta energía en forma de calor, basta dejarlo enfriar para poder aprovechar esa energía. En cambio, es imposible convertir completamente la energía interna en trabajo sin realizar otro cambio en los alrededores, como lo establece el segundo principio. Clausius propuso una magnitud que llamó entropía para verificar el sentido en que se realizan los procesos. Esta función entropía, que viene del griego, significa evolución, es una medida de la capacidad de que un sistema realice algún cambio. Una consecuencia entonces del segundo principio es que cualquier sistema aislado tiende a evolucionar hacia un estado de máxima entropía en cuyo momento alcanza el equilibrio, como vamos a ver más adelante. El segundo principio tampoco establece la rapidez con que un proceso puede llevarse a cabo. En algunos casos puede ser casi instantáneo, demorando millonésimas de segundo, o puede exigir un tiempo de millones de años, como es el caso de la transformación, ¿no es cierto?, de el diamante en grafito. Para poder seguir avanzando, vamos a hacer algunas definiciones. Vamos a definir un proceso reversible en el ámbito del segundo principio. Va a ser un proceso que una vez producido es posible retornar al estado inicial pasando por los mismos estados intermedios e invirtiendo todas las interacciones con el entorno de forma que en el entorno no quede ningún efecto del proceso completo de ida y vuelta. Para ello se debe cumplir que el proceso sea cuasi estático, es decir, todos los estados intermedios sean de equilibrio y no tenga efectos disipativos, que son los únicos cuyo signo no puede invertirse. Esto se verifica con un trabajo menor o igual que cero. Proceso cíclico, como ya hemos visto, es un proceso que parte de un estado y finalmente vuelve a ese mismo estado. Todas las variables se retoman sus valores iniciales. Máquinas térmicas. Una máquina térmica es un sistema cerrado a través del cual un fluido describe un proceso cíclico cuasi estático. Un foco es un sistema cerrado a temperatura constante, que no altera sus propiedades termodinámicas por intercambio de calor o trabajo con algún sistema. Esto se logra, por ejemplo, con una gran capacidad calorífica, por lo tanto vamos a tener ejemplos típicos de focos o fuentes térmicas como el mar, el medio ambiente en particular. Cualquier sistema, cualquier proceso que realice un sistema que está en contacto con el medio ambiente, ya sea produciendo calor o trabajo, o accediendo o absorbiendo calor o trabajo desde el medio, no va a cambiar las condiciones termodinámicas, particularmente la temperatura del medio. No va a ser capaz por sí mismo de hacer ese cambio. Cuando eso sucede, estamos en presencia de una fuente o foco térmico. También puede constituirse un foco o fuente térmica cuando un sistema realiza un cambio de fase en forma isobárica e isotérmica, cuando se desarrolla una reacción química o una reacción nuclear, como en el caso del Sol, cuando transforma el hidrógeno en helio, ¿no es cierto? Esa es una reacción nuclear que hace, ¿no es cierto?, que el Sol se considere como una fuente térmica también.
Los ciclos de potencia son esquematizados a través de este tipo de imagen, donde se dibujan los dos focos o fuentes térmicas, una de baja temperatura y una de alta temperatura. Esta es el símbolo que identifica la máquina térmica. En este caso está extrayendo una cierta cantidad de calor Q sub C del foco a alta temperatura y está entregando a la fuente térmica a temperatura T sub F eh, una cantidad de calor Q sub F. Y está produciendo también un trabajo W sub N, trabajo neto. Los grosores de estas flechas tienen que estar en concordancia con el balance de energía o balance en particular aquí de energía, ¿no es cierto?, entre estos flujos de energía que están entrando acá. Por lo tanto, en el fondo, este grosor más este grosor tiene que ser igual a la energía que se está aportando a esta máquina. El rendimiento siempre se determina a través de la razón entre la energía objeto y la energía que hay que aportar a la máquina para que realice esa función. En este caso, la energía objeto es el trabajo neto y la energía que hay que aportar a la máquina es Q sub C. Como esta razón es siempre menor que 1, el rendimiento térmico es una fracción siempre menor que 1. Aplicando el primer principio, el trabajo neto es igual al calor. En este caso, la diferencia de estos dos flujos, tomado esto como flujo positivo, restándolo acá, encontramos, ¿no es cierto?, también otra forma de determinar el rendimiento. Un ciclo inverso es aquel ciclo que extrae calor de una fuente a baja temperatura que entrega calor a una fuente a alta temperatura. Para ello requiere una aplicación de trabajo W sub N. En este caso, esta máquina puede tener dos objetivos. Si nos interesa la extracción de calor, es decir, como máquina frigorífica, nuestra energía objeto sería este Q sub F y la energía que hay que aportar a la máquina W sub N. Esto se puede transformar en esta expresión aplicando el primer principio, como ya vimos, y esto puede ser mayor o menor que 1. Si nos interesa el flujo de calor que se entrega a la fuente de alta temperatura, estamos hablando de una bomba de calor. La energía objeto aquí va a ser Q sub C y la energía que hay que aportar a la máquina W sub N. Y esto va a ser en este caso siempre mayor que 1. Revisemos entonces el enunciado Kelvin-Planck. Consideremos un sistema que intercambia calor con una sola fuente. Esto se denomina una transformación monoterma porque está en contacto un sistema, una máquina con una sola fuente térmica. No hay que confundirlo con el concepto de isotermo, que no es lo mismo. Eso es obviamente un proceso a temperatura constante. Bueno, en este caso, si el sistema realiza un ciclo monotermo, poniendo en juego calor y trabajo, por el primer principio vamos a establecer que el calor va a ser igual al trabajo, porque delta U es 0 en un ciclo termodinámico. Por lo tanto, para que estos dos flujos sean iguales, tenemos dos alternativas. En el fondo, tres. Que sean ambos negativos, que sean ambos positivos o que ambos sean cero. En el primer caso, si ambos son negativos, el sistema va a recibir trabajo y va a suministrar calor y eleva su temperatura para volver a las condiciones iniciales enfriándose y cediendo calor. En el segundo caso, el sistema recibe calor y produce trabajo. Este proceso no contradice el primer principio, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que esto no ocurre en la práctica. Y esto se conoce como el enunciado Kelvin-Planck del segundo principio de la termodinámica. No es posible ninguna transformación termodinámica cuyo único resultado sea la absorción de calor de un solo foco y la producción de una cantidad equivalente de trabajo. En el fondo, esta posibilidad, ¿no es cierto?, es una situación que contradice el segundo principio o, en particular, el enunciado Kelvin-Planck. Esto se llama motor perpetuo de segunda especie que contradice el enunciado Kelvin-Planck. Es importante recalcar acá que se dice cuyo único resultado sea la absorción de calor de un solo foco. Hay casos en que esto es factible, pero no es el único resultado. Por ejemplo, cuando un gas ideal se expande reversible isotérmicamente sobre un émbolo, tomando calor de un foco, realiza un trabajo y por lo tanto del tubo es cero. Este trabajo positivo es igual al calor absorbido.
también positivo, que se estaría cumpliendo esta condición. Pero este no es el único resultado de la transformación, ya que el gas ocupa en el estado final un volumen superior. Por lo tanto, no contradice el enunciado Kelvin-Planck, esta situación en particular. Bueno, aquí, como veíamos, el caso A, un motor perpetuo de segunda especie que contradice el enunciado Kelvin-Planck. El caso B, tenemos el refrigerador que contradice el enunciado de Clausius que vimos recientemente del segundo principio. ¿Okay? No es posible, ¿no es cierto?, extraer calor de una fuente térmica a baja temperatura y llevarlo íntegramente a una fuente térmica de alta temperatura, sin que acá se aplique trabajo. Si se admitiera la posibilidad de que esto sucediese, el enunciado de Kelvin-Planck en el fondo no fuese cierto, podríamos enseñar, por ejemplo, una máquina térmica para un buque capaz que tome calor del agua de mar como único foco inagotable y lo convierta en el trabajo de propulsión que necesita el buque y que navegaría sin consumir otro tipo de energía. Y podría cerrarse el ciclo a través de la transferencia de calor entre el buque y el mar, devolviendo, ¿no es cierto?, el resto de calor, cerrando el ciclo de esta manera. Sería en este caso una máquina anti-Kelvin, lo cual no se puede dar porque está contra los postulados del segundo principio, en particular el enunciado Kelvin-Planck. Por lo tanto, en este caso, debiera forzosamente verificarse que tanto el calor y el trabajo son cero. Simbólicamente, el enunciado Kelvin-Planck se expresa de esta forma, en el caso de un solo foco, en donde el signo igual se refiere a los procesos reversibles. Cuando hacemos este mismo análisis con dos focos, nos encontramos, y aquí está el razonamiento en detalle de los signos que tienen que tener estos flujos de calor, calor y trabajo, con todas sus alternativas, y vamos a encontrar que la única alternativa posible de generar trabajo positivo, ¿no es cierto?, que lo genera aquí esta máquina, es extrayendo calor de una fuente de alta temperatura y entregando la diferencia entre este calor absorbido y el trabajo producido, que es este ancho en el fondo, a una fuente de baja temperatura. Esa es la única posibilidad de poder generar trabajo intercambiando calor con dos fuentes térmicas. Después tenemos el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es muy importante, asociado al primer principio, y nos va a servir para tener un ideal de comparación de máquina térmica. El ciclo de Carnot es un ciclo que está conformado por dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos, que se ven de mejor manera en este gráfico. Partimos con el primer proceso, que está en esta isoterma T1, que va desde el estado 1 al estado 2. Tenemos una disminución de la presión y un aumento del volumen, por lo tanto estamos hablando, ¿no es cierto?, de una expansión isotérmica. Por lo tanto, aquí el trabajo es positivo, el calor es positivo, Q1 que está entrando al ciclo, y delta T es 0. Después tenemos el proceso 2-3, en que tenemos el primer proceso adiabático del ciclo. Aquí tenemos una expansión adiabática, por lo tanto el trabajo es positivo, el calor es 0 y por lo tanto el gas se enfría. Hay una disminución de la temperatura, como está gráficamente visto acá también, bajamos de T1 a T2. Después tenemos el proceso 3-4, que es el segundo proceso isotérmico. Tenemos trabajo negativo, porque tenemos aquí una compresión isotérmica, aumentando la presión y disminuyendo el volumen, se está comprimiendo el sistema. Por lo tanto, tenemos un enfriamiento, a pesar de que la temperatura no varía. La temperatura es constante, pero sí el gas se comprime, ¿no es cierto?, en forma isotérmica. Después, para cerrar el ciclo, tenemos el proceso 4-1, que es el segundo proceso adiabático. El calor es 0. Aquí estamos en presencia de una compresión adiabática. Está aumentando la presión desde P4 hasta P1 y disminuyendo el volumen desde P4 hasta P1. Por lo tanto, aquí en esta compresión adiabática tenemos un calentamiento del gas.
y eso cierra el ciclo. Por lo tanto, si aplicamos el concepto de trabajo y el primer principio, podemos establecer, ¿no es cierto?, que en este ciclo termodinámico el calor es igual al trabajo, escrito aquí como Q1, Q1 menos Q2, donde Q2 está considerado positivo para que este signo menos no se anule. Por lo tanto, el rendimiento, que es el trabajo partido por Q1, que es el calor que estamos aportando al ciclo, eso se puede escribir de esta forma. Y vamos a mostrar acá que este rendimiento también se puede escribir en función exclusiva de las temperaturas. Q1 menos Q2 partido por Q1. Vamos a ver aquí que equivale a T1 menos T2 partido por T1, siendo T1 y T2 las temperaturas extremas del ciclo. Efectivamente, si nosotros calculamos Q1, que va a ser igual a W1, y Q2, que va a ser igual a W2, en los procesos isotérmicos, delta U es 0, por lo tanto, calor igual trabajo. Aquí están escritos calor y trabajo en forma positiva. Aquí, cuando nosotros calculamos esto, ¿no es cierto?, en realidad nos sale inverso, pero si estamos usando este signo menos, todos estos flujos de calor están en valor positivo. Bueno, si esto lo reemplazamos acá, nos queda el rendimiento de esta forma. Por lo tanto, para que esto se cumpla, estas fracciones, estas razones tienen que ser todas iguales. B2 partido por B1 tiene que ser igual a B3 partido por B4. Si aplicamos las ecuaciones de línea a los estados adiabáticos, en los dos procesos adiabáticos, de acá, ¿no es cierto?, entre este y entre este y este, entre 4 y 1 y entre 2 y 3, para ser preciso, nosotros obtenemos estas expresiones en temperatura-volumen. Al dividirlas, efectivamente demostramos que B2 partido por B1 es igual a B3 partido por B4. Por lo tanto, se cumple lo que estábamos planteando. El rendimiento de un ciclo de Carnot se puede determinar a través de esta razón de los flujos de calor o una razón equivalente en simplemente las temperaturas. Aquí hay que tener cuidado cuando se aplica esto, porque esta diferencia de temperatura de acá arriba, nosotros la podemos calcular en grados Celsius sin ningún problema, porque la diferencia de temperatura en grados Celsius es igual a la diferencia de temperatura en grado Kelvin. Pero esta de abajo tiene que estar en grado Kelvin. Por lo tanto, acá siempre tenemos que sumar 273. Evidentemente, esta razón es siempre menor que 1. El ciclo de Carnot también se puede pensar en la zona bifásica, por ejemplo, de vapor de agua. Aquí podríamos pensar, ¿no es cierto?, en un proceso isotérmico dentro de la zona bifásica que parte de líquido saturado y llega a vapor saturado. Por lo tanto, aquí esta isoterma además coincide con ser una isobara por el cambio de estado. Esta sería la primera adiabata. Aquí tendríamos una expansión adiabática. Aquí tendríamos el segundo proceso isotérmico, que es una condensación parcial de este grado de calidad de vapor a uno menor, ¿no es cierto?, con una cierta condensación. Tendríamos el segundo proceso isotérmico y acá tendríamos el segundo proceso adiabático que cierra el ciclo con una compresión adiabática. Aumenta la presión y disminuye el volumen, que aquí disminuiría de este valor a este valor que tendría acá. Y eso cerraría el ciclo de Carnot en la zona bifásica, por ejemplo, de vapor de agua. El ciclo de Carnot inverso también se puede demostrar, ¿no es cierto?, que es la única forma de que una máquina entregue calor extraído de una fuente de baja temperatura hacia otra fuente de alta temperatura es aplicando trabajo a esa máquina. Y este es el ciclo, en el fondo, de refrigeración, que es el trabajo que tenemos que aplicar al compresor del ciclo de refrigeración para que realice este proceso contrario al flujo natural del calor, extrayendo calor de esta zona, en el fondo del freezer o del refrigerador, ¿no es cierto?, y llevándolo al medio. No es posible entonces lo que establece el enunciado de Clausius. No es posible ningún proceso espontáneo cuyo único resultado sea el paso de calor de un recinto a otro a mayor temperatura. Se puede demostrar la equivalencia entre ambos principios, de Clausius y de Kelvin-Planck. Todas las máquinas reversibles funcionando entre los mismos focos tienen igual rendimiento. La conversión de calor en trabajo de una máquina reversible, ideal, no depende de la sustancia de trabajo, sino solo de las temperaturas de los focos.
Aquí tenemos la aplicación del teorema de Clausius. Nosotros tomamos la última igualdad que demostramos acá, ¿no es cierto? Podemos expresar esto de esta forma. Por lo tanto, podemos establecer la relación entre calor y temperatura para cada uno de los flujos, para cada uno de los focos, ¿no es cierto? Y los flujos de calor entre ellos. Si nosotros consideramos esta expresión con el signo que establece nuestro protocolo de signos, la podemos escribir así, donde Q1 o Q2 para tomar el signo correspondiente, dependiendo si sale el calor o entra el calor al sistema. Por lo tanto, podemos escribir esto en forma general y podemos establecer que para los procesos irreversibles y el caso de n fuentes se puede demostrar que esta suma es menor que 0 o en el caso de infinitos focos tendríamos que escribir esta suma como una integral. Por lo tanto, esta expresión, ¿no es cierto?, que es el teorema de Clausius, para infinitos focos, establece que esta desigualdad es menor que 0 para los procesos irreversibles e igual a 0 para los procesos reversibles. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo se puede entender la relación de Clausius, la igualdad de Clausius. Supongamos un sistema que realiza un ciclo reversible intercambiando calor con tres focos a 0, 100 y 200 grados Celsius. Al primero le ceden 1000 joules por ciclo y al segundo 2000 joules por ciclo. ¿Cuál será el intercambio de calor con el tercer foco? Entonces escribimos cada uno de los flujos térmicos con su signo, ¿no es cierto? Como aquí salen del sistema, son negativos los 1000 joules y los 2000 joules, y el Q3 no lo sabemos, tenemos que encontrar su valor. Dividido por las temperaturas, obviamente en grados Kelvin, obtenemos esta relación y podemos obtener entonces que Q3 es 4267 joules. Positivo, por lo tanto, está entrando al sistema. Bueno, aquí tenemos la definición o la introducción del concepto de entropía. Podemos, ocupando el teorema de Clausius, que establece que en el caso de los procesos reversibles, eso significa ese Q sub R, de R de reversible, esta integral vale 0. Por lo tanto, si pensamos en un proceso cíclico que está entre dos estados, 1 y 2, nosotros podemos escribir según el teorema de Clausius que podemos recorrer este ciclo 1 a 2 por A y otro por 2 a 1 por B, cerrando este ciclo. Según el teorema de Clausius, esto es 0. Por lo tanto, al pasar hacia el lado derecho esta integral, me queda negativa. Ese negativo, ese signo menos, lo puedo anular dando vuelta a los límites de integración. Y en el fondo lo que estamos diciendo acá, o lo que queda manifiesto, que este integral, el valor de esta integral es el mismo si voy desde 1 a 2 pasando por A o voy desde 1 a 2 pasando por B. Por lo tanto, esto está diciendo que esta expresión es una función de estado, porque no depende del camino recorrido. Por lo tanto, a esta función se le denomina entropía. En particular, si nosotros calculamos el valor de esta integral, por ser esta es una función de estado, va a corresponder simplemente a un delta S. S, ¿no es cierto?, va a denominar la entropía. Delta S sería el valor de esta integral. En términos infinitesimales, podemos decir que dq partido por t va a ser un elemento de entropía, ds. ¿Ya? Y lo que hace esta razón o esta división por la temperatura a una diferencial parcial la convierte en una diferencial total. ¿Ya? Eso se llama factor integrante. Por lo tanto, ds va a ser dq partido por t en términos diferenciales. Para un proceso irreversible vamos a tener que esta expresión es menor o igual que 0, como ya habíamos visto. Esta función entropía S se construye, ¿no es cierto? O se puede presentar a través de entropía específica o entropía absoluta. La entropía específica es simplemente dividir la entropía absoluta por la cantidad de materia, mol o kilo,
Y las unidades de entropía entonces van a ser unidades de energía partido por unidades de temperatura. Si es entropía específica, va a ser joules, por ejemplo, por mol Kelvin, o joule por kilo Kelvin, o calorías por Kelvin, calorías por mol Kelvin, si se trata de entalpía absoluta o entropía absoluta o entropía específica. Esta es la forma, ¿no es cierto?, de presentar el primer principio en definitiva, el segundo principio en definitiva. Es una forma matemática de presentar, de establecer el segundo principio de la termodinámica. Para un proceso reversible, el primer principio y el segundo principio pueden ser combinados. Este es el primer principio, ¿no es cierto? Como dq es t por ds. Aquí podemos reemplazar, ¿no es cierto? Y tenemos una expresión que combina el primero y el segundo principio. Bueno, reordenando y dividiendo esta última ecuación por temperatura, tenemos esta expresión donde este trabajo sub R significa que es el trabajo reversible. Y ese trabajo reversible, como ya hemos visto, se puede escribir ese elemento de trabajo como PdV, por lo tanto esta expresión también se puede escribir de esa forma. Y aquí aparecen otras expresiones en función de la entalpía, reemplazando la definición de entalpía y diferenciando, podemos reemplazarlo en la expresión del primer principio, donde dH sería dQ más V de P, de donde dQ sería dH menos V de P. Por lo tanto, reemplazándolo en nuestra expresión anterior, obtenemos también una relación entre entropía, entalpía y presión a través de estas diferenciales, digamos, a través de esta expresión. Transformaciones de los procesos, ¿no es cierto?, termodinámicos y cómo se determina la entropía o la variación de entropía en cada uno de ellos. El primer proceso es una transformación adiabática. Sabemos que dQ es cero, por lo tanto, el cambio de entropía es cero. O sea, la entropía en un proceso adiabático se mantiene constante. Por lo tanto, un proceso adiabático es a su vez un proceso isoentrópico. En el caso de transformación isotérmica, como la temperatura es constante, sale para afuera la integral y esta integral se transforma entonces en simplemente la integral de dQ, que es Q. Por lo tanto, la variación de entropía en un proceso isotérmico reversible es simplemente la razón entre el calor y la temperatura. Por lo tanto, si el sistema absorbe calor, esta variación de entropía es positiva y el sistema aumenta su entropía. Si el sistema cede calor, este calor es negativo, por lo tanto, el sistema disminuye su entropía. En particular, esta forma de calcular la entropía, la variación de entropía, se utiliza en los cambios de fase. Por lo tanto, en ese caso, ese calor equivale, ¿no es cierto?, al delta H o al calor latente, que puede denominarse lambda o L. Sería simplemente la razón entonces entre el calor de cambio de fase partido por la temperatura. En el caso de transformaciones a volumen constante, nosotros podemos establecer en las expresiones anteriores que en este caso dB es cero, por lo tanto simplemente sería la integral de du partido por t. Por lo tanto, sabiendo que ya lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, de expresar du como c sub v de t, nos queda, por lo tanto, que el cambio de entropía es equivalente a esta integral. Si c sub v es constante, sale para afuera la integral y nos queda esta expresión. Si c sub v es variable, por ejemplo, una función cuadrática con la temperatura, tendríamos que reemplazar esa función en el c sub v para poder calcular la integral, dividiendo brevemente por la temperatura. Por lo tanto, nos quedaría esta integral en este caso, que tendría este valor si nosotros la necesitamos calcular. Para transformaciones de presión constante, dQ es C sub P de T, por lo tanto, nos queda la variación de entropía como la integral de Cp de T partido por T. Si C sub P es constante, sale para afuera la integral y nos queda de esta forma. Si C sub P es función de la temperatura, tenemos que reemplazarlo aquí, dividir por temperatura y calcular la integral. Cambios de entropía en gases ideales. En variables B y T se pueden demostrar estas expresiones que integradas se transforman
en esta expresión en función de los logaritmos de la razón de temperatura y logaritmo de la razón de los volúmenes. Lo mismo se puede hacer en variables pt, su forma diferencial, su forma integrada, en variables pb, su forma diferencial y su forma integrada, donde al poder integrar, al integrar, ¿no es cierto?, estamos considerando que tanto C sub P como C sub B son independientes de la temperatura. Acá hay un ejemplo de cómo se aplica el concepto de entropía en una transformación. Supongamos que queremos determinar la variación de entropía de un proceso que tiene como estado inicial agua líquida a 273 Kelvin, o sea, 0 grados Celsius, y una atmósfera, hasta vapor de agua a 473 Kelvin y 3 atmósferas. Por lo tanto, esa variación de entropía es lo que nos piden determinar. Aquí nos entregan además algunos antecedentes. Primero, que el agua líquida tiene una densidad constante y capacidad calorífica igual a 75,3 Joule por Kelvin mol, que el vapor se comporta como un gas ideal y C sub P depende de la temperatura a través de esta expresión. Y que el calor molar de vaporización, el delta H de vaporización, a 373 Kelvin, o sea 100 grados Celsius, son 40.292 Joule por mol. Por lo tanto, aquí aplicamos el concepto de que la entropía es una función de estado, por lo tanto, ir de este estado inicial a este final podemos hacerlo por cualquier camino que nosotros construyamos. En particular, consideramos los siguientes pasos. Primero, agua líquida de 0 grados Celsius, 273 Kelvin y una atmósfera. Primero le damos la temperatura del agua a 100 grados Celsius, siempre a una atmósfera, para que allí posteriormente podamos hacer el cambio de estado, que sucede, ¿no es cierto?, a 100 grados Celsius cuando la presión es una atmósfera, y lo transformamos a través de este proceso 2 en vapor de agua, gas, a 100 grados Celsius y una atmósfera. Después elevamos la temperatura de este vapor de agua de 100 grados Celsius a 200 grados Celsius, 473 Kelvin, siempre a presión constante. Y por último, a temperatura constante, cambiamos la presión, elevamos la presión de una atmósfera a 3 atmósferas y ahí llegamos al estado final. Calculamos entonces los delta S de cada uno de estas etapas y la suma de todos esos delta S va a corresponder, por las propiedades de las funciones de estado, a la variación de entropía de esta transformación total. Para el primer caso, aplicamos, ¿no es cierto?, la presión que vimos recién de delta S a presión constante, que sería C sub P por logaritmo de temperatura final partido por inicial. En este caso, C sub P, ¿no es cierto?, era en el agua líquida, era este valor, tenía ese valor. Por lo tanto, si lo reemplazamos acá, aquí está el 0 grados Celsius y el 100 grados Celsius, nos da 23,5 Joule por Kelvin mol. Después, en la etapa 2, que es pasar de 100 grados Celsius una atmósfera líquido a 100 grados Celsius una atmósfera vapor, tenemos un cambio de estado. En ese caso, el delta S es el calor de cambio de estado, el delta H de vaporización partido por la temperatura a la cual se realiza este cambio de estado. 40.292, que está acá, ¿no es cierto?, que es el calor molar de vaporización, partido por los 100 grados Celsius. ¿Ya? Bueno, ahora viene la etapa 3, que es el paso de vapor a una atmósfera, acá, vapor a una atmósfera y 100 grados Celsius a vapor a una atmósfera y 200 grados Celsius. Sube entonces la temperatura de 100 a 200, manteniendo la fase gaseosa, todo a presión constante. Para ello, tenemos que, en este caso, de un proceso a presión constante, sería la integral de ds, que sería C sub P de T partido por T. Como C sub P en este caso es función de la temperatura, como tomando el vapor de agua como gas ideal, en función de la temperatura tenemos esta relación, por lo tanto esto lo reemplazamos acá en la integral y dividimos previamente por la temperatura para determinar esa integral. Por lo tanto aquí nos queda esta expresión 36,86, que es el término libre acá, nos queda partido por temperatura, 7,9 se simplifica la temperatura, y este 9,2 que está acá, que está por T cuadrado, me queda simplemente por T.
de T. El valor de esta integral no está desarrollado acá, pero ustedes lo pueden corroborar integrando esto. Esto da 8,3 Joule por grado Kelvin mol. Por casualidad ha aparecido el valor de R. Después tenemos el último proceso, el proceso 4. El proceso 4 pasamos de gas a 473-200 grados Celsius, de entre 1 atmósfera y 3 atmósferas. Es decir, aquí se mantiene en la fase gaseosa la temperatura constante y cambia la presión de 1 a 3. Por lo tanto, tenemos un proceso a temperatura constante, calor igual trabajo, por lo tanto el calor dividido por la temperatura, nos queda nRT, logaritmo de V2 partido por V1 para un gas ideal como trabajo o calor en este caso, o nRT, logaritmo de P1 partido por P2. Y eso dividido por la temperatura nos queda esta expresión. ¿Okay? Esa es la forma que calculamos el trabajo para un proceso a temperatura constante, que en este caso sería igual al calor porque delta U es cero. Por lo tanto, de esa manera calculamos siempre la variación de entropía como NR logaritmo de P1 partido por P2. Aquí están todas estas variaciones de entropía, son en realidad específicas, están todos por mol. Y este valor nos entrega, este logaritmo nos entrega un valor negativo, menos 9,12 Joule por grado Kelvin mol. Por lo tanto, sumamos todos los valores de cada una de las etapas, desde 1 a 4, y ese sería el delta S total, 130,69 Joule por Kelvin mol. Este es un problema sumamente típico, para que lo revisen. Vamos a hacer otro al final. Lo revisen en detalle después, cuando estudien. Algunos otros elementos del segundo principio de entropía, diagramas entrópicos. Si nosotros dibujamos el proceso en coordenadas TS, podríamos tener un proceso cualquiera que tenga esta forma, donde esta área que está acá sería un área T por ds. En particular, el ciclo de Carnot en un diagrama TS se transforma en un rectángulo. Por lo tanto, fácilmente se puede calcular el trabajo de este rectángulo, que sería el área. Por lo tanto, sería, en este caso sería esta distancia, que es T1 menos T2, por esta distancia, que es S2 menos S1. Por lo tanto, nos queda esta expresión. Se puede demostrar fácilmente que el rendimiento del ciclo de Carnot se puede calcular directamente con este término en función exclusiva de las temperaturas. Sale bastante fácil la explicación de eso. En un proceso reversible vamos a determinar qué pasa con la entropía del universo. La entropía del universo es la entropía total, es decir, el cambio de entropía total. Uno tiene que determinar el cálculo, tiene que determinar la variación de entropía del sistema y a esa sumarle la variación de entropía de los alrededores. Y eso conforma la variación de entropía del universo debido al proceso en cuestión que uno está analizando. Se puede demostrar que cuando un sistema, por ejemplo, absorbe calor dQr de los alrededores a temperatura T, su incremento de entropía es dQ partido por T. Y la variación de entropía de los alrededores es menos dQ partido por T, ya que es un proceso reversible, por lo tanto coinciden las temperaturas del sistema y el foco. Por tanto, la variación de entropía del universo es nula. Entonces vamos a definir, en el caso del ciclo de Carnot, por ejemplo, la pérdida de entropía del foco caliente es Q1 partido por T1 y la ganancia de entropía del foco frío es Q2 partido por T2. Por lo tanto, se concluye que ambas magnitudes tienen que cumplir esta condición, o en el fondo son iguales y por lo tanto la suma es cero, con los signos del protocolo de los flujos de calor. Por lo tanto, esta es otra forma de definir un proceso reversible. Se define como aquel para el cual en todo instante el cambio de entropía de un sistema viene exactamente compensado por un cambio de entropía de signo opuesto en sus alrededores. Por lo tanto, la variación de entropía del universo debido a un proceso reversible es siempre cero. En particular, procesos reversibles y adiabáticos, además que la variación total de entropía es cero, además la variación de entropía del sistema es cero. ¿Qué pasa cuando el proceso es irreversible? Veámoslo con un ejemplo. Calentamiento irreversible de un cuerpo. Supongamos que tenemos
un cuerpo de masa M, calor específico C, a temperatura inicial T sub 1. Interactúa térmicamente, está en contacto térmico con un foco que está a temperatura T2 mayor que T1. El equilibrio se va a establecer una vez que este cuerpo llegue a la temperatura del foco. El foco no cambia su temperatura, ¿no es cierto? Y fluye calor desde el foco o fuente térmica hacia el sistema hasta que ambos quedan a la temperatura de equilibrio T sub 2. Por lo tanto, la versión de entropía de este cuerpo va a ser esta integral, ¿no es cierto? En este caso, suponiendo presión constante, M por C por logaritmo de T2 partido por T1. Esa sería la versión de entropía del cuerpo. Y la variación de entropía del foco, como la temperatura es constante, ¿no es cierto? T sub 2, es simplemente el calor partido por la temperatura. Este calor, desde el punto de vista del foco, es negativo, porque sale del foco hacia el cuerpo. Por lo tanto, aquí, si lo escribimos con un signo menos, considerando nuestro protocolo de signos, este delta T tiene que escribirse en forma positiva para que ese signo no se anule. Por lo tanto, si nosotros sumamos ambas variaciones de entropía, es decir, construimos la variación de entropía del universo, podemos expresar esto de esta forma. Fácilmente se puede expresar de esta forma. Y esto algebraicamente se puede demostrar que es mayor que 0, porque algebraicamente esto es siempre mayor que 1. Por lo tanto, si esto que está entre corchetas acá es siempre mayor que 0, la variación de entropía del universo es siempre mayor que 0. Es decir, para los procesos irreversibles, que son los procesos reales en definitiva, siempre la entropía del universo aumenta. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que queremos calcular el cambio de entropía del sistema y del universo cuando un bol de hielo se funde en la palma de la mano. Supongamos que la temperatura de la mano es 37 grados Celsius. Y sabemos que el calor de fusión, L, o delta H de fusión, como ustedes quieran llamarlo, es 6 kJ por mol. Es decir, se requieren 6 kJ por cada mol para fundir un mol. Eso a temperatura de fusión, dado por la presión que hay reinante en el sistema. Entonces, bueno, este es otro ejemplo. Se pone en contacto un kilo de agua a 273 Kelvin con un foco calorífico a 373 cuando el agua ha alcanzado la temperatura de 373. ¿Cuál será el cambio de entropía del agua, del foco y del universo? Y si se hubiese calentado el agua poniéndola primero en contacto con un foco a 323 y después con otro a 373, ¿cuál habría sido el cambio de entropía del universo? Explique cómo podría calentar agua de 273 a 373 sin ocasionar cambio de entropía del universo. Vamos a resolver primero el primero. En este caso, la versión de entropía del sistema, como todo sucede a presión constante, presión ambiente, es calor partido por temperatura, sería un mol, que estamos en el fondo calculando esa versión de entropía de un mol, por este calor de fusión, 6,01 por 10 a la 3 para expresarlo en joules, joule por mol Kelvin, partido por 0 grados Celsius, porque a presión ambiente el hielo se funde a 0 grados Celsius. Por lo tanto, eso es 22,01 joule por Kelvin. El delta S del entorno sería calor partido por temperatura, pero es el calor que tiene que entregar el entorno para fundir el hielo. En este caso, el entorno sería la palma de la mano. La palma de la mano está a 37 grados Celsius, que son 310 grados Kelvin. Por lo tanto, el delta S sería el calor, que son los 6000, 6,01 kJ por mol, son 6010 joule por mol, Kelvin, por un mol, ¿no es cierto? Porque tenemos un mol de hielo dividido por 310, que es la temperatura a la cual está la fuente térmica, que es la palma de la mano. Y eso da menos 19,39. Si ustedes se fijan, aquí la suma siempre va mayor que 0, porque la variación de entropía del cuerpo viene de alguna forma compensada con una variación de entropía del universo. En este caso, esta es la negativa. Pero siempre vamos a tener que cuando sumemos una variación de entropía positiva con una negativa, siempre va a ser mayor, en valor absoluto, la positiva. Por lo tanto, la suma algebraica siempre va a ser positiva. En este caso, 2,62. El otro ejemplo, que hablábamos de los focos de un kilo de agua que se encuentra en contacto térmico con un foco que está, el agua está a 273 a 0 grados Celsius y el foco está a 100 grados Celsius.
Entonces, ¿cuál será el cambio de entropía del foco y del universo? Para el primer caso, tenemos un proceso irreversible, pero podemos imaginar un proceso reversible a presión constante. Siempre podemos hacer esta abstracción. La variación de entropía del sistema va a ser m por c sub p por logaritmo de la temperatura final partido por inicial, en este caso 100 grados Celsius partido por 0 grados Celsius, en grados Kelvin obviamente, 1000 porque aquí estamos ocupando el calor específico del agua como un gramo, una caloría por gramo grado Celsius. Por lo tanto, ese calor específico del agua tengo que multiplicarlo por 1000 gramos, porque tenemos un kilo. ¿Okay? Eso da 312,1 calorías por grado Kelvin. El delta S del foco sería el calor que entrega el foco, eh, que bien digo que entrega el foco, ¿no es cierto?, para la temperatura del agua de 0 a 100 grados Celsius. Ese calor es M por C sub P delta T, en el fondo delta H. Pero es negativo el punto de vista del foco porque tiene que entregarlo al agua para elevar su temperatura. Sale del foco, por lo tanto es negativo. Por lo tanto, este delta T tengo que considerarlo positivo para que no se me anule el signo y me quede todo mal. Menos 1000 por 1, nuevamente se supera el agua, una caloría por gramo grado Celsius, por los 100 grados Celsius de diferencia de temperatura, o 100 grados Kelvin, es lo mismo, ¿no es cierto? Partido por, ojo, aquí tiene que ser grado Kelvin, el que está dividiendo acá, 373. Este 1 también se puede pensar como una caloría por gramo grado Kelvin, porque ese grado Kelvin es diferencia de grado. Da lo mismo escribirlo como grado Kelvin o grado Celsius, que es delta T. Pero aquí, obviamente, esta temperatura de acá tiene que estar en grados Kelvin. En este caso, los 100 grados Celsius del foco. Esto nos da menos 268. Al sumar acá, la elevación de entropía del universo, obviamente es positiva. ¿Cómo lo hacemos para que, en el caso B, se pone un foco intermedio, que está a 323, o sea, a 50 grados Celsius? En este caso, ¿qué es lo que hacemos? La versión de entropía del foco 1 va a ser esta, ¿no es cierto?, donde la temperatura del foco 1 es 50 grados Celsius y la del foco 2 es los 100 grados Celsius. Hacemos el mismo cálculo, ¿no es cierto? Y nos da que al sumar estos dos valores son negativos, la variación de entropía del cuerpo es la misma, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que en teoría haríamos acá sería sumar dos expresiones de este tipo, donde al sumar los logaritmos, ¿no es cierto?, nos quedarían logaritmo de 50 grados Celsius partido por 0 más lo mismo por logaritmo de 100 partido por 50. Por la propiedad del logaritmo eso, en el fondo es lo mismo que hagamos logaritmo de entre 0 y 100. O sea, el valor de delta S no cambia en el sistema, es el mismo, 312. Por lo tanto, lo que sí cambia son los valores de delta S de los focos. Y al sumar acá nos da 23,2. Es decir, la versión de entropía del universo, por el hecho de poner un foco intermedio, baja de 44 a 23. O sea, que en teoría, si pusiéramos infinitos focos intermedios, todos a un dt entre T1 y T2, la variación de entropía bajaría a cero. ¿Ya? Y lo que nos está diciendo que ese es el caso de un proceso reversible. Otro ejemplo muy parecido al anterior que hicimos al principio. Tenemos 20 moles de hielo a menos 25 grados Celsius y una atmósfera de presión que son transformados a través de un cierto proceso en vapor de agua a 200 grados Celsius y 4 atmósferas de presión. Para este proceso se pide determinar la variación total de entropía. Aquí está el C sub P del hielo, el C sub P del agua líquida, el C sub P del vapor también como una función de la temperatura, calor de fusión a 0 grados Celsius y una atmósfera, calor de vaporización a 100 grados Celsius y una atmósfera, 40.626. Por lo tanto, nos piden la variación de entropía de este estado de menos 25 grados Celsius y una atmósfera, hielo directamente a vapor a 200 grados Celsius y 4 atmósferas. Para ello hacemos este camino a través de procesos reversibles a los cuales podemos determinar delta S. Primero, elevamos la temperatura del hielo de menos 25 a 0. ¿Por qué? Porque a 0 grados Celsius, cuando la presión reinante es una atmósfera, se produce el cambio de estado. Después,
cambiamos el estado del hielo a agua, por lo tanto la temperatura y presión permanecen constantes y solamente hay un cambio de estado. Para todo esto se requiere agregar calor. Después, con agua a 0 grados y una atmósfera, la transformamos en agua a 100 grados Celsius y una atmósfera. ¿Por qué? Porque a 100 grados Celsius, cuando la presión es una atmósfera, se produce el cambio de estado. Y después pasamos el agua líquida a vapor de agua, a 100 grados Celsius y una atmósfera. Solamente el cambio de estado, al igual que este paso de aquí. Después elevamos la temperatura de ese vapor de 100 grados Celsius a 200 grados Celsius, siempre a una atmósfera. Y por último, cambiamos la temperatura. Cambiamos, la presión. Manteniendo la temperatura constante de 200 grados Celsius, pasamos a la presión de 1 a 4 atmósferas. Vamos a ir calculando entonces el delta S cada etapa. En el primero tenemos, esto es un proceso de presión constante, por lo tanto sería N por C sub P por logaritmo de todo partido por T1, 20 moles por 37,7, que es el C sub P del hielo, Joule por mol Kelvin, por logaritmo de 0 grados partido por menos 25 grados Celsius. Ahí están grados Kelvin, obviamente. 72,416 Joule por Kelvin. Todos estos delta S van a ser absolutos en este caso. Después tenemos el estado, la etapa 2, que es pasar de hielo a agua a presión y temperatura constante. Ahí el delta S es calor partido por temperatura, en este caso el L sub F, calor de fusión partido por temperatura, los 20 mol por los 6025 Joule por mol. Esto es lo que cuesta fundir un mol de hielo, 6025 a 0 grados y una atmósfera. Por lo tanto, lo multiplicamos por los 20 y lo dividimos por la temperatura, que eso sucede a 0 grados Celsius, nos da 441. Después tenemos la etapa 3, en que pasamos, elevamos la temperatura del agua de 0 a 100, siempre presión constante. Ahí también tenemos la misma expresión que en la etapa 1, porque un proceso de presión constante, N S sub P, logaritmo de T3 partido por T2, final partido por inicial, 20 por 75,3, que es el C sub P del agua líquida, por logaritmo de 100 grados partido por 0 grados Celsius. En grados Kelvin, obviamente, 470. Después tenemos la etapa 4, en que transformamos el agua líquida en vapor de agua a temperatura y presión constante. Nuevamente acá es calor partido por temperatura, L sub B, calor latente de vaporización, 20 mol por ese valor que son 40.626. Eso es lo que cuesta vaporizar un mol de agua a 100 grados y una atmósfera, 40.626 joules. Esa es la energía que hay que agregar a un mol de agua para que se transforme en un mol de vapor. Por lo tanto, eso nos da 2178,338. Como ustedes ven, el mayor valor. Eso pasa siempre. Siempre el mayor valor de la entropía va a ser proporcional al mayor valor del calor de todos estos. Después tenemos la etapa 4, donde elevamos la temperatura del vapor a presión constante entre 100 y 200, por lo tanto ahí tenemos que ocupar esta expresión y tenemos que reemplazar el C sub P dentro del integral, dividir por temperatura y después integrar. Entonces, aquí está expresado el C sub P y dividido por temperatura de T. Ustedes lo revisan, es un buen ejercicio, van a tener que calcular integrales para esto. Son integrales sencillas en todo caso. Esto da 167 Joule por grado Kelvin. Y por último tenemos el proceso 6, donde elevamos la presión de 1 a 4 a temperatura constante. Nuevamente ahí la aplicación está aquí bastante más detallada. A temperatura constante, calor igual trabajo, delta es 0 por el primer principio, por lo tanto delta S, que es la integral de dq partido por t, es la integral en el fondo de dw partido por t, y w es nrt, logaritmo de b1 partido por p2, o b2 partido por b1, en este caso nos conviene de esta forma porque tenemos las presiones. Entonces ahí la temperatura se simplifica, nos queda nr, logaritmo de presión inicial partido por presión final. Aquí se reemplaza. Ojo, el R aquí tiene que estar en valores de Joule por mol Kelvin, 8,31, logaritmo de un cuarto. Esto siempre va negativo porque estamos aumentando la presión. Por lo tanto, después sumamos todos estos valores y nos da 3098,858 Joule por Kelvin.